Zubiri, donde filosofía y teología se mezclan realmente, no en una mezcla disoluta, sino simplemente que son en relación, como acabamos de decir, hombre y Dios. La preocupación de Zubiri es fundamentalmente situar al cristiano a la altura del tiempo que le ha tocado vivir. Esta es la gran preocupación de Zubiri y desde el contexto vital se entiende bien por qué es esta preocupación. Es en un momento convulso para la historia de Occidente, al menos de Europa y sobre todo de España. Interviene fundamentalmente la guerra civil como uno de los factores más determinantes y la concepción de un nacional catolicismo que vivía atrasado con arreglo a los dictados que venían sobre todo de Vaticano II. Zubiri es un gran teólogo, fue sacerdote, secularizado, hablaremos de él, y la influencia de la teología, hemos de contarlo, repito, como un factor decisivo en su producción filosófica, que es a la que nosotros nos vamos a dedicar. Él fundamentalmente no es la filosofía escolástica, aquella que abominaba, como le pasaba a Rahner, a Baltasar y a otros, es una escolástica ya tardía, muy fría, muy distante, mientras que él accede fundamentalmente a la filosofía y a la teología más actualizada. Hoy estamos en gran disposición de acceder a las fuentes ya todas de Zubiri, una gran biografía muy amplia, muy extensa, que hicieron estos dos autores, Corominas y Albert Vicens, La soledad sonora. Ellos además publicaron otro libro con las conversaciones que tuvieron y que están en la base de esa gran biografía, repito, muy extensa, La soledad sonora. Ese otro volumen es Encuentros con Xavier Zubiri, donde relatan, de forma casi en entrevista, las conversaciones que tuvieron con aquellos que coincidieron en la obra y en la vida de Zubiri. Luego su mujer, Carmen Castro. Carmen Castro es la hija de Américo Castro, que es el gran historiador con la que se casó. Naturalmente no tiene la distancia suficiente para hacer una biografía más objetiva, pero tenemos estas dos obritas suyas, Recorrido de una vida y biografía de Xavier Zubiri, que se deben a la autoría de la mujer del mismo Xavier Zubiri. Como introducciones, yo señalo, porque me parece muy importante, dada la terminología que también Zubiri introduce, como Heidegger, en su producción, hacer un acceso preliminar para después ya entrar en la densidad de su obra. Diego Gracia, que para todos es el albacea de Zubiri, que dirige la Fundación Zubiri en Madrid, un gran médico, un gran especialista, un hombre con una cabeza privilegiada. Él ha sacado un volumen ya hace tiempo, prometió otra biografía, pero que no termina de sacar, aunque tiene desde luego artículos y entrevistas sobre Zubiri, que es Voluntad de Verdad, para leer a Zubiri. Este libro yo lo destaco mucho, me parece que es una buena introducción a la filosofía de Zubiri. Y después en nuestra casa, el que fue profesor de la Facultad de Filosofía, Antonio Pintor, él escribió varios libros, tenéis ahí Génesis y Formación de la Filosofía, y luego casi una trilogía, Zubiri, Realidad y Sentido, Realidad y Verdad y Nudos en la Filosofía. Esos tres últimos libros son de una densidad y de una, digamos, profundidad a la hora de analizar, de hacer exégesis de Zubiri que merece la pena que contéis con ellos. Por lo tanto, son amigos, además, dos, la fundación, el que la dirige es Diego Gracia, y hablaremos después de ella. Si podéis tener acceso a la página de zubiri.net, veréis ahí toda la biografía, las producciones, las realidades de esos seminarios de Zubiri. Víctor, por ejemplo, participa en ellos, Víctor Tirado, y digamos algunos elementos, herramientas de la obra secundaria, la bibliografía secundaria sobre Zubiri, la primaria. Recordad que la Fundación está editando todos sus libros, ya tenemos más de 30 volúmenes publicados después de la muerte. Entonces me parece interesante acceder a esa página, zubiri.net, donde tendremos también acceso al catálogo de la propia biblioteca de Zubiri. Hablemos de las obras de una forma rápida, aunque después nos referiremos más a ellas. Bueno, las obras, perdón, retrasamos. Las obras fundamentales las tenéis ahí reflejadas. Primero, una obra de inicio que para muchos pasa desapercibida, pero es importante porque es una recopilación de artículos, Naturaleza, Historia y Dios, que es de 1944.
Hablaremos naturalmente antes de las tesis que él publicó, que realizó, lo hablaremos, pero las publicadas, me refiero a las obras publicadas fundamentales, son esas que tenéis ahí, en un primer periodo, vamos a decirlo, Naturaleza, Historia de Dios, la gran obra sobre la esencia, que para muchos después de aparecer la trilogía, la obra ya final, ha quedado un poco denostada y yo creo que eso es un error, porque no se entiende lo último sin lo primero, y esas 5 lecciones de filosofía, que es un librito bellísimo y encantador que merece la pena también ser leída, donde es un gran erudito, Ortega y Gasset, que fue maestro suyo, después ya compañero y colega, que dirigió la tesis, hablaba de Zubiri como uno de los hombres más eruditos. Y después la gran trilogía, en la parte derecha lo tenéis, La inteligencia sentiente, ese título singular que da lugar al primer volumen, Inteligencia y Realidad, Inteligencia y Logos, Inteligencia y Razón, de 1983, el año de su muerte, ¿no? Y después los 30, o más de 30, yo no los he contado con seriedad, volúmenes que publicados en la Alianza Editorial con la aquiescencia de la Fundación Zubiri. Son 30 volúmenes de los cursos que dio Zubiri, que cada uno de ellos merece la pena ser estudiados. ¿Cuáles son las etapas fundamentales de la historia de Zubiri? Bueno, pues las tenéis ahí fundamentalmente, las vemos con más detalle. La primera, él mismo refiere a estas etapas como la inspiración fenomenológica, porque al fin y al cabo Zubiri, como sabéis, después de conseguir una estadía en Lovaina y hacer una tesis sobre el juicio en Zubiri, después ya es catedrático con 28 años en Madrid y pasa a Friburgo, fijaos, 1928, naturalmente como hemos visto también en las otras clases con Levinas, con el que coincide, asistiendo a los cursos de Husserl y sobre todo de Heidegger. Bueno, no voy a detenerme en estos aspectos de la biografía, pero en el detalle que él hace, en el prólogo además a la edición inglesa de esa obra, de Naturaleza, Hombre y Dios, a esas 3 etapas, que él las denomina así. La primera, la lógica de la realidad. Y la inspiración de esta primera etapa hasta 1944, que es cuando publica Naturaleza, Hombre y Dios, es la inspiración de la fenomenología. Por lo tanto, una inspiración propia, una vinculación al programa de Husserl, de la fenomenología, pero con carácter propio, como pasa con la mayoría de los autores. Desde 1944 hasta 1980, que es el año que señalamos para la aparición de la trilogía, pasa ahí un intersticio, 1962, que es la publicación sobre la esencia. Entonces, 1944, para retener las fechas, la 1962 sobre la esencia, y del 80 al 83, la inteligencia sentiente. Las denominaciones de las etapas, que provienen, repito, de ese prólogo a la edición inglesa, es la lógica de la realidad. Esta palabra es esencial, realidad, la vamos a ver. Después, una metafísica de lo real, y después, para entender lo que es la realidad, necesito también conocer cómo la inteligo, cómo es la comprensión que yo tengo, la intelección que tenemos de esa realidad, que es lo que llama él la inteligencia sentiente. Esas serían las 3 etapas dichas de forma rápida. Quizá lo mejor es acceder al texto de Zubiri que tenéis ahí delante y que leo, sin más. Es la presentación que él hace en conjunto de la trilogía, pues a los pocos meses antes de morir. Mi vida intelectual ha transcurrido como una corriente, dice él, utiliza esta metáfora, bordeada y encauzada por 2 riberas. Un torrente en 2 riberas. Una es la idea de liberar el concepto de realidad, esto es muy importante, de su adscripción, de su vinculación a la idea de sustancia. Entonces, para Zubiri las cosas reales no son sustancias, sino sustantividades, sistemas de notas, dirá él. No son sujetos sustanciales, sino sistemas sustantivos, ¿no? Y eso es fundamentalmente el libro sobre la esencia, que muchos criticaron como un libro de escolástica, cuando en realidad no lo es. Es un libro duro, difícil, pero que merece la pena ser rescatado. Por lo tanto, la primera ribera, en la que encauza su producción, es la realidad. No el ser, no la conciencia, no la objetividad, sino la realidad. La realidad fundamenta el ser, no al revés. Quedaros con estas frases, son lo esencial en la comprensión de Zubiri de lo que es la filosofía. La otra ribera es que tenemos que comprender. La ribera es la de liberar a la intelección, la inteligencia, de la adscripción a la función de juzgar.
Por lo tanto, igual que liberamos a la realidad de su concepción sustancial, a la intelección, teoría del conocimiento, o la comprensión de la realidad, la liberamos como la función de juzgar. No es esto. El acto formal de la intelección, dice él, no es el juicio, leo, sino, y esto es lo que nos va a dar juego, la aprehensión de la cosa real misma. Él va a llamar la aprehensión primordial de la realidad. Aprender la cosa, no juzgar. La verdad viene después, por eso en la trilogía es de realidad, verdad, realidad y logos, pero primero es realidad sentiente. Y esa misma, y esa cosa misma, la cosa, la realidad, se nos da primaria y radicalmente en impresión sensible, esto es, en impresión de realidad. No es un sensismo, olvidaros de esto, es una comprensión muy radical de lo que es la teoría del conocimiento, la comprensión de la realidad. A mi modo de ver, termina diciendo, esa liberación del juicio era crucial para poder, por lo menos para mí personalmente, ponerme en marcha en materia filosófica. Ponerse en marcha, dice él, cuando ya estaba terminando, ultimando casi toda su producción. Por lo tanto, nos vamos centrando en los núcleos esenciales. La aprehensión primordial de la realidad. Para muchos señalan este concepto, esta noción, como el nudo gordiano en la filosofía de Zubiri. Si se entiende de forma adecuada lo que es esta comprensión de la aprehensión primordial de la realidad, estamos en disposición de comprender toda su labor. La aprehensión primordial de la realidad, ¿qué es? Bueno, ahí lo especifico con las mismas palabras que él una y otra vez repite, las siglas inteligencia y realidad. Un modo de sentir la realidad. Y cita esta expresión que él una y otra vez enumera, reitera, mera actualización de lo real en la inteligencia sentiente. Eso es la aprehensión primordial de la realidad, la actualización de lo real, de la realidad, en la inteligencia sentiente. Es decir, la cosa queda en la inteligencia, queda como actualización, que no es vamos a verlo esto muy importante, cómo entiende Zubiri la actualidad diferente de lo que entendía, por ejemplo, la filosofía griega. Por lo tanto, lo fundamental en esta comprensión, primero filosófica, para después entender lo que es el ser humano, porque el ser humano es una realidad, igual que Dios es también una realidad. Es esto que decíamos antes, inteligencia y realidad, esas dos cauces de la ribera de Zubiri, están en respectividad. Es decir, el yo y la realidad, en el fondo, la conciencia, inteligencia y el objeto, pero no en el marco de la fenomenología, sino con la peculiaridad que le ha dado Zubiri. Eso es lo que lo diferencia y es muy importante encontrar las diferencias de Zubiri con los respectivos autores. Por lo tanto, su intención primera es dilucidar el tipo de respectividad de relación en que se hallan inteligencia y realidad. Para la fenomenología era la intencionalidad, por ejemplo. Aquí el problema, nosotros que tenemos que deshacer ese nudo gordiano de la aprehensión primordial de la realidad, es que parece, todo da a entender, es evidente que en Zubiri hay una prioridad, un prius, que apunta a la realidad. La realidad como es previa a la intelección, ¿no? Esto es fundamental a la hora de comprender el texto, la obra de Zubiri. ¿Qué es lo que pasaba o cómo se encuentra la realidad? De filosófica me refiero, no ahora la realidad de la cosa. Pues Zubiri, primero, tenemos ahí la imagen de Husserl, que es el gran, digamos, interlocutor, junto con Heidegger, muy fundamentalmente, con el que se explaya la filosofía de Zubiri. Bueno, el realismo clásico, ¿qué es lo que había privilegiado? Pues naturalmente la realidad sobre el saber, sobre la intelección. El idealismo, con esa, digamos, herramienta final en la teoría del conocimiento, acentuaba el saber, el conocimiento, ¿no? La fenomenología intenta poner en esa relación intencional, el polo objetivo, el polo subjetivo, la realidad, la conciencia, el saber, la cosa, donde el elemento noético, el elemento noemático, el objetivo, para lograr alcanzar lo que él llama Zubiri, la objetividad. Pero Zubiri, perdón, Husserl, pero Zubiri dice que no llega a esa radicalidad pretendida, es decir, la radicalidad de la aspiración de la fenomenología es llegar a la cosa misma, ¿no? Ir a la cosa misma. Y Zubiri dice que Husserl, la fenomenología, queda con un paso antes, no llega a ver la tierra prometida, que desde luego para él es la propia realidad, no tanto la objetividad dada a la conciencia.
Por lo tanto, si tenemos que poner así en relación, lo veremos seguramente en una diapositiva posterior, recordad, Kant era el esquematismo, los a priori de la sensibilidad, Husserl era la búsqueda de la objetividad, Heidegger es el olvido del ser, por lo tanto la recuperación de esa comprensión del ser como nota prioritaria. Pues bien, Zubiri no podemos ni poner ni la objetividad ni el ser, sino la realidad como ese elemento primario de la filosofía. Es la realidad la que funda el ser y no al revés, como decía Heidegger. Por lo tanto, esos son los tres elementos, tres palabras que tenemos que analizar para comprender la obra de Zubiri: respectividad del saber y la inteligencia, del saber y la realidad, lo que es actualidad y el estar real. Empezamos por esta primera noción, respectividad. Lo acabamos de decir, saber, el saber, la intelección, conciencia y la realidad son congéneres, están en respectividad, que se hallan en esa respectividad formal. Esa respectividad del saber y la realidad es lo que Zubiri llama la actualidad, ¿no? Para aclarar este término, pues vamos a la obra Inteligencia y Realidad, en esas páginas, donde él determina claramente cuál es la acepción correcta de ese término. Fijaos, lo vamos a ver ahora a continuación de forma muy breve. Lo que dice él de lo que es la actualidad, porque eso es la aprehensión primordial de la realidad, que la cosa queda en la inteligencia actualizada, no es el carácter de lo real como acto. Esto nos ha venido acompañando, acto de conciencia, por ejemplo, en Zubiri, pero también Aristóteles lo llamó energeia, plenitud de la realidad de algo. Bueno, eso para Zubiri debe llamarse actuidad. Pero actualidad no es actuidad, no es el carácter de acto, sino es el carácter mismo de actual, no el carácter de acto. Es decir, ¿cómo queda la cosa? Y la cosa queda en la inteligencia sentiente. Aludimos con ese término, dice Zubiri, a una especie de presencia. Cuando hablamos de actualidad, estamos hablando de la cosa del quedar, del estar en la realidad, que es una presencia física. Él habla de una probación física de la realidad. Presencia física de lo real. Entended física no como que la cosa viene a la inteligencia como un continente que la recibe, no. Pero sí que habla de lo físico de una forma muy diferente, es lo metafísico en el fondo, ¿no? El estar presente de algo, de lo real, desde sí mismo. Entonces, quedaros con digamos, este punto de partida frente a la fenomenología, dejamos a Kant, frente a la comprensión de ser y tiempo de Heidegger. No es ni la objetividad husserliana, lo que persigue la filosofía, no es el ser, sino algo que es previo, y ese previo es la realidad, ¿no? El gran nudo de la comprensión donde esos dos cauces se entienden de Zubiri es saber y realidad. Saber y realidad, saber es intelección, comprensión, conocimiento. Realidad es la cosa misma. Y él lo que dice es que, y fijaos lo que dice, que inteligencia y realidad son congéneres, están respectivos. Es decir, la realidad no existe al margen de su comprensión. Y la comprensión es de la realidad misma. Eso es lo que significa respectividad, ¿no? Y eso es lo que es la actualidad. La actualidad, y ahí decíamos esa diferencia, que es lo que entiende Zubiri, porque es importante, como en todos los autores, entender bien qué es lo que el autor quiere decir con sus términos. Los grandes filósofos no es que inventen terminología, no es que sea una jerga, pero sí tienen un vocabulario propio que nosotros tenemos que desbrozar para comprenderlos bien del todo. No es lo mismo esencia en Zubiri que esencia en Heidegger, por ejemplo, etcétera, ¿no? Entonces, lo que él dice que es la actualidad, que es esa comprensión de lo que es la inteligencia sentiente, la actualización de lo real en la inteligencia, quedando de suyo, esas son las expresiones que una y otra vez utiliza a Zubiri, no es el carácter de acto, como estamos viendo, esto que Aristóteles llamó energía, sino la propia actualidad, es decir, el mismo carácter no del acto, sino de la actualidad de la cosa que se queda en la conciencia. Por lo tanto, eso es lo fundamental. Y esa actualidad es lo que Zubiri traduce su terminología como el estar real. De tal forma que lo principal es saber estar en la realidad. Esto que tiene unas comprensiones vulgares no es una comprensión vulgar, sino el saber estar en la realidad es justamente la pretensión de la filosofía de Zubiri. Por lo tanto,
con esta actualidad aludimos a una presencia física. Y lo que decía, y en eso terminábamos cuando se interrumpió la explicación, es que lo físico no lo entendáis en el positivo de la experiencia sensible, sino que es una presencia real, de lo real, valga la redundancia, ¿no? La presencia de algo, de lo real, desde sí mismo, esto que Zubiri va a llamar de suyo. Bien, entonces tenemos la actualidad real. Esto es uno de los elementos más difíciles en la comprensión de Zubiri, que merece la pena que lo desentrañemos, porque a partir de ahí, sabiendo qué es la realidad, podemos después hacer la pregunta ¿qué es el hombre? ¿Qué es un tipo de realidad, ¿no? Entonces, actualidad real. Esto es lo que es la inteligencia sentiente. ¿Qué entiende por actualidad real? Lo hemos venido ya desgranando. El estar en la realidad, eso es lo decisivo, ¿no? Estar es algo que es diferente de su presentidad. Estar es algo más allá. Estar presente desde sí mismo por ser real. Es decir, la realidad tiene este carácter propio, esa peculiaridad que es quedar en la inteligencia. Recordad un poco, en paralelo, de lo que dice Heidegger. Heidegger dice que el Dasein es para el ser y el ser para el Dasein, de tal forma que él reduce todo a esta comprensión del ser, Verständnis des Seins, ¿no? Bueno, pues esto, pero ligado a la realidad. La realidad está en dirección a la inteligencia, y la inteligencia está en aptitud hacia la realidad, ¿no? Por lo tanto, estar presente desde sí mismo por ser real. Esa es la esencia de la actualidad según Zubiri. Eso es lo que da lugar a este nudo, a la aprehensión real, a la aprehensión primordial de la realidad. ¿Qué significa aprendido de suyo? Pues es algo anterior a la propia aprehensión. Por eso la aprehensión solo es mera actualidad de lo que es en propio. Esto es actualidad de la realidad, de la actuidad. Ya sé que es un poco, digamos, embarullado, ¿no? Una terminología que se reitera a sí misma y que es un círculo vicioso, pero la comprensión fundamental, dicho de forma quizá grosera, y por lo tanto permitidme esta licencia, es que la realidad queda en la intelección. Es decir, no es un sensismo, no es una impresión como la de Hume, por ejemplo, no, nada que ver con esa terminología del empirismo, sino fundamentalmente es un conocimiento de la realidad en cuanto a realidad. No es un juicio sobre la realidad. Recordad ahora lo que él tenía en la intención, liberar a la intelección del juicio. Comprender la realidad no es juzgarla. Comprender la realidad es sentirla. Eso es la presentidad, esa es la actualidad de la realidad. Por lo tanto, sentir la realidad. Sentir, repito, no con un sentimiento. Sentir aquí no es simplemente una inteligencia emocional ni nada de eso, no. Es, digamos, lo primordial, la aprehensión de realidad. Es decir, yo no comprendo la realidad juzgándola, sino que de alguna forma la realidad queda en mí. Esa es la aprobación física. Por lo tanto, volvemos otra vez a esa equiparación entre intelección y actualidad. La intelección, repito, no es una acción física. Intelección es actualidad. Esto es lo fundamental. Es lo real, la realidad, inteligida, comprendida, como estar presente. Eso es inteligencia sentiente. La actualidad no es ni relación ni correlación, como por ejemplo habíamos visto en la fenomenología, sino un tipo de respectividad. Respectividad, teníamos que decir, pero no es un término que se ha aceptado. Respectividad es que la inteligencia es en relación a la realidad y la realidad es en relación y solo se entiende desde su comprensión. Lo mismo que el ser, solo se entiende desde, como Heidegger, desde su comprensión. Bien, llegamos ahí a esa comprensión suya, una repetición a partir de frases propiamente de sus obras, donde quizá de esta forma, explicitando su propia terminología, entendamos mucho mejor que la explicación que yo estoy dando. La intelección humana, dice él, es formalmente la mera actualización de lo real y la inteligencia sentiente. Esa frase, grabárosla bien. Por lo tanto, los tres términos son intelección, realidad y actualidad. Y eso describe un solo acto. Como pasaba con el objeto y el sujeto en la fenomenología, el polo noético y noemático están en intencionalidad. Lo separamos como una herramienta para su comprensión. Pero cuando hablamos en Zubiri de intelección, de actualidad y de realidad,
hablamos de un solo acto, lo describimos como un solo acto. Ese acto es lo que él llama la aprehensión primordial de la realidad, en cuanto que la realidad queda aprehendida de suyo. Acto que es sentiente e intelectivo, por eso es inteligencia sentiente, no solamente es intelección. El dato básico de la experiencia que el hombre tiene de la realidad consiste pues en el fenómeno de que la realidad se le hace presente, queda, esta expresión la he repetido ya varias veces, o está dada como de suyo, en sí misma, como sí propio. Por eso puede Zubiri afirmar que el gran problema humano consiste, y ahora entendemos ya la frase, en saber estar en la realidad. Este saber estar en la realidad es otra forma de expresar que el hombre queda él mismo, y esto es lo más interesante para la comprensión antropológica, que el hombre, repito, está el mismo retenido constitutivamente en y por la realidad como sabiendo de ella. Fijaos que esa frase es muy importante. Por lo tanto, en la intelección sentiente, la intelección en la aprehensión primordial de la realidad, el hombre queda, eso es la reditio subjecti se ipsum de Santo Tomás de Aquino, queda él mismo, no solamente la realidad queda inteligida, sino que él mismo queda a sí mismo retenido, entender la retención no como encarcelamiento, sino comprendido constitutivamente en y por la realidad, como sabiendo de ella. Por lo tanto, si en Heidegger, para ponerlo en paralelo, porque yo creo que es una forma muy hábil de comprender la expresión zubiriana al lado de la comprensión y la expresión heideggeriana, si el hombre queda a sí mismo sabiendo de la realidad, a la vez que sabe la realidad, se sabe a sí mismo. Zubiri dirá algo mucho más de más calado, digo ahí, y es que en la actualidad de las cosas queda a sí mismo coactualizada, es una coactualización en común. Coactualizar es la realidad de la propia intelección y la propia realidad. Bueno, por lo tanto, saber estar en la realidad, esa frase, que parece de una forma expresada sencilla, tiene toda esta carga de profundidad en la comprensión de Zubiri. Implica saber de mí. Inteligir la realidad es ya inteligirme a mí. Más aún, es que solo así es como estoy en mí. Vemos la figura de Heidegger, la relación de Heidegger y Zubiri. No voy a entrar en los pormenores porque nos llevaría a otros derroteros, simplemente en las cuestiones más trilladas. Heidegger, bueno, de esto ya lo sabéis, es un resumen breve. El Dasein, lo que es la existencia, se entiende solamente la esencia del Dasein desde la existencia, ¿no? Por lo tanto, la conciencia de Husserl, lo que Husserl llamaba conciencia, ¿no? Los actos de conciencia, ese caudal de vivencias, en Heidegger se torna comprensión del ser. Existir en Heidegger es descubrir el ser de los entes y estar a su cuidado, procurarlos en la cura, lo que él llama Sorge. Lo importante, por lo tanto, del Dasein, en esa existencia propia, es tener que ser, de Meignigkeit, en la angustia que me abre a la muerte, donde yo recibo el completo ser. Esto es Heidegger, lo sabemos. Frente a Heidegger está Zubiri, y no se puede entender a Zubiri sin la contraposición de Heidegger. Lo que dice Zubiri rápidamente es que más allá de lo que decía Heidegger, la comprensión del ser, lo primero es la aprehensión de la realidad. No el ser, no es el ser el que funda la realidad, sino al revés, la realidad funda el ser. La impresión, que no es comprensión, fijaos bien, la impresión de realidad, que no es comprensión del ser, es el primum cognitum, lo primero en el conocimiento. El hombre, por tanto, no es el comprensor del ser, no es morada y pastor del ser, como decía Heidegger, sino que es animal de realidades. Y esta es la otra expresión que nosotros tenemos que desbrozar seguidamente, ¿no? Animal de realidades. Y aquí entramos en esta, digamos, especie de encrucijada. La realidad no es un tipo de ser, el ser es algo fundado en la realidad. Esa es la diferencia fundamental entre Heidegger y Zubiri, o Zubiri y Heidegger, como queráis. Por lo tanto, la realidad no es el ser, es lo que tiene sustantividad. La función primaria, por lo tanto, del hombre es enfrentarse, tener frente, estar frente a, y además de forma sentiente, con la realidad de las cosas. Ya estamos en la antropología. El hombre no es el simple comprensor del ser, no es una simple existencia. Hay una función primaria en el ser humano que es enfrentarse a la realidad, saber estar en la realidad. Fijaos que van a ser
Nociones muy diferentes, y de estas nociones construiremos una antropología absolutamente distanciada de lo que Heidegger proponía. Zubiri es una radical corrección a la antropología de Heidegger. Si en las sesiones anteriores veíamos que Heidegger destruía, no de forma fehaciente ni queriéndolo, pero sí asistíamos a la disolución del sujeto, en Heidegger, en Zubiri vamos a ver justamente lo contrario. Es la personalidad, la personeidad, es el sujeto, la persona que está en la realidad, que tiene una misión. Veremos que son marcos antropológicos muy diferentes.